Leemos la palabra bajo la bendición del Trino Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y de 30 años reinó en Jerusalén. 31 años, perdón. Reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido los ídolos, todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacax, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Señor, siga añadiendo bendición a su palabra. Yo quisiera hablar hoy sobre el tema atmósferas de reforma. Atmósferas de reforma. Para los que tal vez manejamos el concepto, pero según nuestro criterio, yo voy a compartir algo que me llamó la atención. Y el significado de reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como es el caso de la revolución, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura e institución. Las reformas se plantean como la solución para modificar algo que se considera que debe ser corregido, bien porque no funciona o porque está errado. Para eso son las reformas. Bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Las reformas pueden ser de distintos tipos. Hay reformas políticas, hay reformas económicas, hay reformas agrarias, hay reformas laborales, pero también hay reformas religiosas, entre otras muchas. Ahora, hay una reforma que nosotros, los cristianos o los discípulos de Jesús, conocemos como la reforma protestante, y esa es conocido como una reforma. Ahora, ese movimiento cristiano se propuso realizar una revisión profunda de las doctrinas cristianas pregonada por la Iglesia Católica. Conocemos a Martín Lutero por haber realizado una reforma donde pudo hacer 95 tesis de acuerdo al planteamiento que tenía la Iglesia Católica tradicional y lo que él realmente había observado en la palabra del Señor. Ahora, alguien dijo, y preste atención a esto, alguien dijo: aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en la fila de los hombres que apuestan
a cambios trascendentales. Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, es que las reformas, en otras palabras, también se pudiera definir como algo que perdió su forma, algo que perdió su diseño original, algo que funcionaba, pero que en este tiempo pareciese que no está funcionando. Y esto sucede en el país, y usted lo puede observar. Nosotros tendríamos, una vez que inicie un nuevo gobierno, tendría que hacer muchas reformas. Sin embargo, nosotros en la iglesia, como creyentes, o como simpatizantes, o como discípulos de Jesús, hay áreas en nuestra vida que necesitamos reformar. Reformar tal vez áreas en nuestro matrimonio que no pueden estar bien. Podemos reformar tal vez actitudes o conductas que a Dios tal vez no le están agradando. Nosotros tenemos que ser autocríticos y tal vez evaluarnos hasta dónde yo tal vez no he reformado cosas, conductas o situaciones en mi vida o en la vida de la gente que está a mi alrededor, para que pueda generar un cambio. Nosotros deseamos que nuestro país tenga un cambio y que hagan reformas, pero para que existan reformas en nuestro país, nuestra familia tiene que ser primera en ser reformada. Hay gente que tal vez está ordenando su vida, que tenía mucho tiempo viviendo en concubinato, como ahorita manifestaba el pastor, felicitando a Garabiel y a Jessica. Y así muchos de los que venimos a este lugar, venimos con vidas tal vez desordenadas, pero una vez que entra el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, comenzamos a reformar, comenzamos a hacer cambios, comenzamos a manifestar actitudes que tal vez antes no teníamos, pero esa reforma sencillamente la provoca el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, todavía nosotros estando aquí y avanzando en el Señor, necesitamos continuar reformando cosas. Díganme a eso. Ok, cuando nosotros observamos el segundo libro de Crónicas, de verdad que es uno de los libros más apasionantes que Dios me ha permitido leer en la Sagrada Escritura, porque en el segundo libro, el propósito principal del libro es unificar la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová, al mostrar sus normas para juzgar a los reyes. Se hace énfasis en los reyes buenos de Judá y los avivamientos religiosos bajo su gobierno, y exponen los pecados de los reyes malvados. Aproximadamente en el año 430 antes de Cristo, registra sucesos desde el comienzo del reinado de Salomón, esto es hablando del libro de Crónicas, hasta el principio del cautiverio babilónico. El marco histórico de este libro tiene que ver que fue escrito después del exilio desde una perspectiva sacerdotal, haciendo énfasis en la importancia del templo y de los avivamientos religiosos de Judá. En el reino del norte, Israel es ignorado virtualmente en esta historia. Ahora, hay un versículo clave que nosotros muchas veces escuchamos o tal vez lo repetimos o lo decimos, y es ese versículo que dice que si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando observamos este libro, el pueblo de Judá estaba siendo gobernado por el papá de Josías, el rey que mencionamos hace unos segundos. Ahora, Josías, el significado de Josías es Jehová sana, coronado por el pueblo a la edad de los 8 años. Llega este rey, el versículo 1, por favor.
los relatos del libro de los Reyes y Crónicas dicen que concuerdan que Josías fue el más recto de los reyes del pueblo de Judá. Ahora, Josías, cuando observamos, emprendió reformas religiosas de grandes alcances e implicaciones políticas. Fueron notables. Esta reforma tuvo como principal objetivo era extirpar del pueblo de Judá las prácticas cananeas y la adoración a divinidades extranjeras. Es de notar, sin embargo, que se especifican las tres etapas de la reforma. Cuando observamos, la primera reforma que tuvo fue a los 8 años, a los 12 años y a los 18 años, lo cual probablemente señala un escalamiento para ir eliminando dioses extranjeros poco a poco, sin un rompimiento que alarmaba a Asiria. En el contexto histórico, Asiria, el imperio asirio estaba siendo debilitado, era el imperio que estaba gobernando para ese momento. Sin embargo, en este tiempo estaba siendo fracturado o estaba siendo debilitado, y el imperio de babilónico empieza a levantarse con fuerza, con mucho ímpetu, y vino a arrollar y a avasallar a todo el pueblo de Asiria, y el pueblo de Judá terminó siendo cautivo por el pueblo de Babilonia. Ahora, cuando nosotros observamos el versículo 2 del capítulo 34, dice que este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Observemos esto, hermano. Cuando vemos el panorama, Josías, se dice que él empezó a buscar los caminos de David su padre. Pero me llama la atención cuando observamos este capítulo, es que él está buscando como referencia no a su papá como tal. Él está buscando otra referencia externa. Él está buscando una persona que pudiera ser de ejemplo para él. Entendamos que cuando este rey llega, tiene 8 años. Era un niño, no tenía mucho conocimiento del reinado. Tal vez el testimonio que había observado de su papá y de su abuelo no era el más buen testimonio. Tal vez el testimonio que había observado, los testimonios que había observado no eran muy buenos. Sin embargo, él comienza a buscar los caminos de David su padre. Y qué importante esto es que David, su padre, necesitaba una referencia, un hombre que gobernara en el temor de Dios, un ejemplo que fuese referencia. Para nosotros, tal vez observamos allá afuera y no hay una referencia, hay un ejemplo, no hay alguien que pueda darnos el ejemplo de cómo tener una mejor vida, de cómo desarrollar un estilo de vida más abundante. Nosotros allá afuera no tenemos a alguien que nos pueda, digamos, direccionar, porque muchas veces hasta nuestros padres han tenido mala conducta, tuvieron mala conducta y no son el mejor ejemplo a seguir. Yo lo digo por mi persona. Cuando yo observaba a mi padrastro, era totalmente contrario al ejemplo que yo quería como padre. No era un buen ejemplo. Sin embargo, cuando vengo al Señor, empiezo a observar que en este lugar habían hombres de Dios que sí daban el ejemplo. Habían mujeres de Dios que daban el ejemplo. Y empecé a ver a esas personas como referencia de ejemplo para mi vida. Ahora, yo veía a la persona, pero en realidad esa persona estaba modelando, era a Jesús. Es la importancia de convertirnos en modelos, pero de modelar no a nuestra vida ni nuestra humanidad, sino de modelar la vida de Jesús en mi vida.
Ahora, alguien dijo, no nos preocupemos de que nuestros hijos nos escuchen. Preocupémonos porque siempre nos están observando. No nos preocupemos si nuestros hijos no nos escuchan. Hay algunas veces que nuestras hijas están metidas en la computadora. ¿Escuchaste, Mario? Sí, pero realmente no está prestando atención. Ahora, yo no debo tal vez preocuparme, aunque sí me preocupo, lo confieso, algunas veces, hey, hermana, por favor. Pero realmente a mí no me debe preocupar eso. Me debe preocupar es de que ellas me están observando. ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo transito? ¿Cómo es mi ejemplo? ¿Cómo es el ejemplo de su mamá? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué estamos proyectando? ¿Qué estamos haciendo con venir a la iglesia? ¿Realmente estamos siendo el modelo idóneo para que mi hija o para que mi hijo pueda observar que yo realmente soy un hombre o mi esposa es una mujer de Dios? Es importante eso. O si yo soy un joven y vengo a este lugar, yo tengo que preocuparme porque mis amigas o mis amigos realmente puedan observar en mí un ejemplo a seguir, una referencia, que puedan decir, y Eugenio empezó a buscar al Dios de Heliodoro, su padre. El hermano Heliodoro Mora muere, él fue el presidente de las asambleas. Yo nunca lo conocí de trato así, sí lo traté en algunas ocasiones, no sé, 3 veces máximo, pero para mí no era. Sin embargo, cuando uno llega al Señor, tiene como referencia al hermano Heliodoro. Este hombre empieza a ser un modelo a seguir para nuestra organización. Cuando nosotros venimos acá, nuestros pastores y nuestros líderes empiezan a ser una referencia para yo seguir, para yo copiar, para yo modelar. Es la importancia cuando nosotros estamos predicando. San Agustín decía, siempre que pueda, predica, y cuando sea necesario, dilo con palabras. En otras palabras, nuestras acciones son las que van a mostrar realmente a quién modelamos, a quién presentamos, a quién realmente servimos y qué es lo que realmente queremos con nuestras vidas. Ahora, yo quisiera que en esta mañana observáramos algunas características que llevaron a Josías a lograr hacer algunas reformas. Número 1, el versículo 3 dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar el Dios de David, su padre. El original en hebreo, buscar, a usted le pueden decir, miren, tienes que buscar a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Mire, tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios. Pero el original le estaba diciendo, dice que Josías frecuentaba continuamente al Señor. Dice que al Dios de David, su padre. La palabra frecuentar es reiterar, repetir, reincidir, insistir, rehacer una acción a menudo, asistir, afluir, acudir, presentar con frecuencia, constancia a un sitio o paraje, tratar con persistencia y continuidad a alguien. En otras palabras, Josías se preocupaba por reiterar, frecuentar a Dios. Josías se preocupaba porque repetía frecuentar a Dios. Josías insistía continuamente en frecuentar a Dios. Josías continuamente trataba con persistencia de frecuentar y adorar a Dios. Si nosotros frecuentamos continuamente buscar la presencia de Dios, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Nuestros pensamientos van a ser totalmente diferentes. Josías, la primera reforma que hizo fue buscar al Dios de David, su padre. Él empezó a frecuentar a Dios. Y si hay algo que nosotros nos va a ayudar en este transitar, es tener frecuentemente una comunicación o una comunión con Dios en nuestras vidas.
es la importancia de continuamente estar delante de la presencia del Señor, porque es la única forma o es la única método que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual de poder permanecer de pie y de poder mirar más allá de lo que Dios realmente está mostrando a mi vida. Por eso es que es importante frecuentar a Dios continuamente, con pasión, con deseo, con ganas, con curiosidad, porque ese fue la primera reforma que tuvo este hombre. Cuenta una historia que había un hombre que de la montaña se sentía mal de su cuerpo, y una vez, en medio de la frecuencia que tenía con el Señor, Dios le dijo: yo quiero que tú subas a la piedra que está allá al final de la montaña, y que esa piedra grande tú durante un año puedas empujarla. Y este hombre inicialmente comenzó a ser obediente, y todos los días llegaba y se paraba detrás de la piedra en la montaña con su cuerpo adolorido, pero él confiado de que estaba haciendo lo que Dios le había indicado. Durante mucho tiempo, el enemigo empieza a acercarse a sus oídos y empezar a decirle que el esfuerzo que él estaba haciendo, que la continuidad que estaba como estaba frecuentando en la obediencia, que eso no iba a servir de nada, que realmente lo que él estaba haciendo con asistir continuamente a algo que Dios tenía preparado para él no le iba a generar nada, porque él veía que la piedra era muy grande y él no la podía mover. Llegó un momento de la historia que este hombre terminó casi renegando de Dios, y cuando iba a renegar de Dios, dice la historia que se consigue nuevamente al Señor, y el Señor le empieza a decir: yo nunca te mandé a que movieses la piedra, lo único que te mandé a hacer fue a empujarla. Por eso es que si usted observa bien, en la obediencia que nosotros vamos a tener continuamente con el Señor, es la que nos va a ayudar a poder hacer reformas en nuestra vida. Es la importancia de que nosotros entendamos que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos frecuentar a Dios. No podemos asumir reformas en nuestra vida si nosotros no frecuentamos a Dios, si nosotros no conocemos a Dios. Nosotros no vamos a poder hacer reformas, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestras habilidades, es por la frecuencia que yo pueda tener con el Espíritu Santo en mi vida, que yo puedo ser efectivo en la labor que tengo que hacer como creyente o como hijo de Dios. Nuestro tiempo de verdadera adoración es el día de hoy. Nosotros podemos venir continuamente los domingos y tal vez venimos cargados, tal vez venimos cansados, tal vez venimos fatigados, tal vez venimos con tantas cosas, con tantas cargas, que no nos permiten tal vez observar lo que Dios tiene para conmigo. Tal vez nosotros observamos que yo vengo continuamente acá y sigo con el mismo problema, sigo con el mismo comportamiento. No observo que pareciese que no estoy avanzando, pareciese que me estoy atrasando, porque no siento nada, porque no entiendo nada, porque no conozco nada, porque leo y no entiendo nada de la Biblia. Pero déjeme decirte que en la reforma que tú vas a hacer frecuentando a Dios, es que Dios se te va a mostrar, es que Dios se te va a revelar, es que Dios se te va a manifestar en tu vida, y vas a poder observar y obtener lo que tú realmente deseas en tu corazón. Es frecuentar a Dios. Miren, otra de las cosas que hizo Josías, otra característica que llevó a Josías a hacer reforma, es que comenzó a limpiar. Dice la Biblia que a los 12 años
comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas fundidas. Comenzó. El significado de comenzar es iniciar una acción, es entrar en una nueva situación. Escuchen, nosotros continuamente podemos estar viniendo a la iglesia. Nosotros podemos tener 10 años en la iglesia y no hemos comenzado algo en el Señor, porque en muchas ocasiones hacemos culpable a un ente externo. Es que la gente no me comprende, es que la gente no me ayuda, es que la gente realmente no me entiende. Y si hay algo que nosotros debemos manejar en el Señor, es que los comienzos son los que van a generar realmente un impacto en mi vida. Porque hay gente que viene continuamente a la iglesia y no ha empezado a tener una comunión con el Señor. No ha empezado a frecuentar al Señor. Hay gente que tiene años en este lugar y ni siquiera ha podido comenzar a poder adorar a Dios con libertad, sin prejuicios, sin pena, sin vergüenza, sino que continuamente vienen y se sienten derrotados, se sienten frustrados, se sienten que no realizan nada, y es porque no permiten que Dios realmente tenga un impacto en sus vidas. Es el inicio de muchas cosas, es el inicio de una travesía que nosotros debemos hacer una vez que venimos a este lugar. No podemos venir a la iglesia sin tener la intención de comenzar y terminar algo. Por eso es que en nuestras iglesias viene gente y se va, porque hay gente que pretende que muchas veces funcione como un microondas la congregación, y en el Señor no sucede así. En el Señor no sucede como un microondas que usted mete la bolsa de cotufas y en 2 minutos ya está listo. No, en el Señor es un proceso para empezar a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Porque una vez que nosotros comenzamos a frecuentar, que comenzamos una relación con Dios, nuestra vida realmente tiene un sentido claro y observa hacia dónde se dirige. Si nosotros no sabemos para qué venimos acá, realmente estamos perdiendo el tiempo, porque muchas veces vamos a venir a criticar, y cuando yo realmente no conozco hacia dónde voy, me estoy preocupando por lo que está haciendo Johanna, me estoy preocupando por lo que está haciendo Maybel, me estoy preocupando por lo que está haciendo Luis. Pero cuando mi vida realmente tiene un sentido claro, yo me enfoco en lo que Dios tiene para con mi vida, en lo que Dios prometió para conmigo, en lo que Él me dijo a mí hacer. Es la importancia de comenzar en Dios. Hay gente que no comienza, y que cuando comienza no quiere cerrar círculos. Para que haya una atmósfera de Dios en mi vida, yo tengo que aprender a cerrar círculos, y muchos de ellos círculos viciosos que no me dejan avanzar, que me tienen estancado, que me tienen estancada, que no me dejan ver más allá de lo que Dios realmente me está observando. Porque el asunto está, hermano, es que hasta que no decidirnos realmente a restiarnos con Dios, y perdone la expresión, a decidirnos a confiar en Dios, a decidirnos a ordenar nuestros pasos en Dios, entonces nunca voy a poder experimentar la manifestación del poder de Dios en mi vida. Es comenzar. Miren, hay gente que puede venir hoy. Oye, hoy sí me siento medio decidido, pues. Casi que empiezo, casi que comienzo. Cuando eso no es arrepentimiento. Cuando sentimos culpa, cuando sentimos tristeza, cuando sentimos dolor, eso no es arrepentimiento. Eso es congoja, es otra cosa. El arrepentimiento, sobre entender de que debo iniciar algo, de que debo comenzar, es entender de que vengo en esta dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección,
es dirigirme hacia un nuevo comienzo para mi vida, a decidirme un nuevo comienzo para mi familia. Porque cuando Dios te llama a ti, se antoja completamente de tu familia. Y aunque tú no veas a tu familia en este lugar, pues déjeme decirle, hermano, que mientras que usted esté, hay una esperanza extraordinaria de que Dios traiga a su familia a los pies del Señor. Porque es una promesa, porque mi Dios es un Dios generacional. Cuando Dios llama a la familia. No solamente me llama a mí, sino que empieza un proceso de transformación primero en una persona. Pero es porque esa persona va a observar que realmente quiere servir al Dios de Gabriel, su hermano. Yo voy a servir al Dios de John, mi hermano. Es observar para poder hacer reformas en nuestra vida. Tenemos que permitir que Dios realmente se instaure en la mía. Las reformas, lo que les mencioné, es iniciar algo que perdió su forma, su diseño original. No podemos venir acá y que mi matrimonio haya perdido su forma para lo que se creó. ¿Dónde dejé yo de enamorar a mi esposa? ¿Dónde dejé de lanzarle piropos? ¿Y dónde yo dejé de desearle la muerte a mi suegra? ¿Dónde? Perdón, hermano. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero eso no sucede conmigo. Eso fue un chiflanazo que dicen por ahí en mi pueblo. Pero algo que yo tengo que observar, cuando yo dejé de tener una comunión con mis hijos. ¿Dónde se me perdió mi hijo que ya lo desconozco? No sé hacia dónde se dirige. Oye, yo venía bien, pero ¿qué me pasó en el camino? ¿Por qué me eché a perder? ¿Por qué tal vez haberme tropezado ha sido mi sentencia final? Tal vez haberme equivocado es lo que realmente está descifrando lo que va a ser mi futuro. Las reformas comienzan con un arrepentimiento y entender que lo que era el diseño original perdió su forma. Pero cuando yo comienzo a tener una relación con Dios, hermano, comienzo a observar que realmente tengo que reformar muchas áreas en mi vida. Reformar tal vez conducta para con mi hermano, para con mi familia. Pero ¿por qué yo trato a mi esposa así? Si cuando la enamoré, si cuando nos enamoramos, oye, nos llevábamos tan bien. Oye, cuando le decía fresita acaramelada, ella realmente se bajaba como una fresa con crema. Cuando yo le decía pocito de amor, ella realmente levantaban así como cataratas. Pero hay algo que sucede, es que ¿dónde se perdió? ¿Dónde se perdió que yo le dijera a mi mamá, mamá te amo? ¿Dónde? Oye, ¿qué pasó si yo antes le decía a mi mamá te amo, a mi papá te amo? ¿Dónde se perdió? Oye, hay que reformar algunas cosas, es realmente reconocer que hay que reformar muchas áreas en mi vida. ¿Dónde empecé a ver al hermano como que una piedra de tropiezo? ¿Dónde comencé a ver a mi vecino como mi enemigo realmente? ¿Dónde? Si realmente el Espíritu de Dios está en mi vida y Él está restaurando y Él está reformando mi vida, yo tengo que empezar a reformar también mis relaciones. Díganme a eso. Tenemos que comenzar reformas en nuestra vida. Reformar las relaciones con mi hermana. Donde mi hermana caminó conmigo que no me di cuenta que se fue de la casa. Y nunca me preocupé se me olvidó que jugábamos hasta muñeca, que jugábamos carritos. ¿Dónde pasó? Hay que reformar cosas en nuestra vida para poder establecer el reino de Dios aquí en este lugar. Si es para Cristo, no amague, como dice un hermano, hágalo fuerte. Comenzó a limpiar.
cuando observamos, cuando comienza a limpiar, dice que comenzó a limpiar Judá. Miren, el significado de Judá. Esta es una tribu, la tribu de Judá, del gato de Judá, del león de Judá. Lo que pasa es que los leones siempre, cuando mencionan león, pareciera que yo le dijera cardenal de Judá. Bueno, es mi interpretación. Pero cuando nosotros observamos Judá, el significado original de Judá era alabado sea a Dios. Cuando Josías entendía que lo primero que había que limpiar era la adoración, era de que la gente realmente le diera la gloria a Dios, él comenzó a limpiar esa región, porque en esa región se tenía que decir continuamente: alabado sea mi Dios, alabado por lo que estoy viviendo, alabado por la crisis, alabado por la prosperidad, alabado por lo que viene para mi nación, alabado sea Dios en todo momento. Eso es lo que estaba haciendo Josías. Josías, cuando comienza a limpiar, dice: tenemos que limpiar el nombre que es sobre todo nombre, que la adoración en este lugar sea genuina, que cuando nosotros estemos cantando, que cuando estemos danzando, que cuando estemos haciendo algo para Dios, nuestra vida pueda ser extravagante y nuestra adoración pueda ser genuina y podamos mostrar el favor de Dios en mi vida. Por eso es que usted tiene que decir en este momento: alabado sea Dios sobre todas las cosas. Diga: alabado sea a Dios, alabado sea a Dios, alabado sea mi Dios. Él sabía eso, que lo primero que necesitaba, o lo segundo para hacer reforma, era la adoración en el lugar. Hermano, el templo, nuestro pastor la semana pasada explicó algo acerca del templo, cómo era el templo. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hermano, el templo, habían imágenes de acera, habían esculturas esculpidas. Y saben, una de las cosas que habían en el templo, que era para la adoración a Dios, había una idolatría tremenda en ese lugar. Es como que yo traiga, Señor nos ayude y nos libre de esto, es como que yo traiga busto de la Virgen María y de Santa Bárbara a este lugar. Y había una divinidad que era un pene erecto y estaba en el lugar donde se adoraba al Señor. Imagínese usted la osadía que tenía el pueblo y de dónde estaba realmente enfocado. La gente, cuando adoraba, observaba que había una malicia de Satanás allí en ese lugar. Un lugar que había sido diseñado, que había sido creado para la adoración al Señor. Estaba en este lugar, tal vez, la divinidad no sé, de María Leonza. Y la gente que comprendía la adoración a Dios, realmente se habían desviado tanto que su corazón estaba observando otras cosas. Por eso es que él dice: y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. El significado de Jerusalén es posesión, es fundamento, es de paz doble. Perdón. Josías, en otras palabras, cuando comenzó a hacer reforma, él sabía que tenía que haber un fundamento para poder iniciar algo extraordinario. Para que Dios comience a hacer algo en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener buenos fundamentos. Porque mientras más alto va a ser el árbol, más profunda deben ser sus raíces. Por eso es que si usted profundiza bien, tus dolores, tus sufrimientos, tus miedos, tus temores, tus sinsabores, lo único que están haciendo es profundizar, es
profundizar tu fundamento, porque lo que Dios ha dispuesto a hacer con tu vida y con la vida de tu familia y con la vida de tus hijos es algo grande, es algo extraordinario. Por eso es que en medio de la reforma que tú vayas a hacer, entiende que lo que tú estás haciendo hoy va a tener un fundamento hacia el futuro, porque un día que nosotros estemos levantando a nuestros hijos el día de hoy en nuestra nación, serán como saetas en mano del guerrero. Por eso es que cuando su hijo quiere estudiar en su país, dígale: claro que vas a estudiar, claro que te vas a formar, claro que te vas a capacitar, claro que va a haber esperanza para ti, porque nosotros nos estamos convirtiendo como arqueros que vamos a catapultar a nuestros hijos hacia la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros. Tiene que brindarle un aplauso al Señor, hermano. Usted como que no creyó eso. Nuestros hijos verán la manifestación de la gloria de Dios. Eso lo creo. Josías inició limpieza de Judá, y eso significa una nueva dimensión para restituir la verdadera alabanza. Josías comenzó a limpiar el lugar del fundamento y de la doble paz. Empiece a limpiar su fundamento. Si hay algún indicio de algo que no le agrada a Dios, empiece a limpiar. Empiece a limpiar. ¿Cómo comenzamos nosotros aquí? ¿Cómo comenzamos en el Señor? Cuando observamos, tal vez todos no comenzamos iguales. Hay unos que comenzaron con problemas, hay unos que comenzaron con dificultades, hay unos que comenzaron con todo el amor, ese nuevo amor del nuevo nacimiento. Cuando comenzaron, es como cuando yo comencé con mi esposa, sentía mariposas en mi barriga, y hasta el día de hoy todavía siento mariposas en mi barriga, pero ese es otro tema que a usted no le incumbe en este momento. Pero cuando comenzamos en el Señor, ¿cuál era nuestra intención? ¿Por qué veníamos? Tal vez veníamos porque nos invitaron, tal vez veníamos porque, oye, estábamos necesitados de algún cambio. ¿Cómo comencé? ¿Cómo comenzó usted el noviazgo con su chica? Dios está hablando, yo creo que pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos cuando éramos tal vez ignorantes de la palabra del Señor o del Señor? En una ocasión había una persona que él, cuando empezó a tocar un instrumento, mira, vamos a cantar una canción. Y bueno, vamos a cantar una canción, pues. Y la canción la tocábamos según la pista que él tocaba en ese instrumento. Yo como cantante me tenía que ajustar. Gracias a Dios yo soy un buen cantante. Es broma. Pero yo tuve que ajustarme a ese asunto. Pero esto lo tomamos una vez de chiste, pero eso fue realmente así. Después del tiempo, el músico comenzó a aprender a tocar el instrumento. Íbamos un día a cantar un especial. Entonces yo estaba, bueno, vamos a darle, pues, vamos a darle ahí. Entonces, no, empieza tú. Entonces empecé yo a cantar, Cristo, yo, no, tienes que bajar de tono. Eso, tenemos que empezar por dos. Hermano, ¿de dónde tú sacaste eso si tú no comenzaste así? Pero cuando comenzamos, no queremos hacer profesionales de este asunto. Y cuando queremos hacernos profesionales de las cosas del Señor, realmente no vamos a ir a un buen puerto. Porque nosotros tenemos que continuar siendo niños, siendo sensibles, siendo muchachitos. No en el modo de pensar,
no en el modo de actuar, en la sensibilidad que yo pueda tener para con lo que Dios quiere con mi vida. Que hay que proyectarnos, que hay que mejorar. Sí, hay que mejorar. Hay que realmente desafiarnos continuamente. Pero nunca perdamos que realmente es Dios, que realmente es la sensibilidad que yo pueda tener para con Él, que realmente es lo que yo pueda iniciar. Si usted inició una relación con su esposa y iniciaron bien, y hoy día tal vez se sienten alejados el uno del otro, tal vez usted se siente alejado de su amigo, tal vez usted se siente alejado de su mamá, de su papá, es importante que para iniciar reformas yo debo comenzar bien, pero permitiendo que Dios sea el que direccione mis pasos. Por último, lo último que hizo Josías para lograr hacer reformas fue que comenzó a reparar. Reparar, dice el versículo 8, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de Judá, y a Joá, hijo de Joacax, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. El significado de reparar es corregir o remediar un error y un daño. Josías sabía que la otra reforma que tenía que hacer era reparar. ¿Qué usted tiene que reparar para hacer reformas en su vida? Para que haya una atmósfera de Dios. ¿Qué tiene que reparar? Piense por unos segundos. ¿Qué tengo que reparar en mi hogar? ¿Qué tengo que reparar en mis relaciones? ¿Qué tengo que reparar en mi relación con Dios? ¿Qué tengo que reparar con mis hijos? ¿Qué tengo que reparar con mis hijas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que remediar? ¿O qué error o qué daño yo tengo que remediar? Piense por un momento qué yo tengo que remediar hoy, qué yo tengo que corregir en mi vida. Si usted cree que no tiene que ser corregido, pues déjeme decirle que su corazón está convertido en una piedra y que hoy tiene que convertirlo en un corazón de carne, porque si hay áreas en su vida y en la mía que necesitamos corregir. Cuando yo predico esto, hermano, realmente quien primero lo ha experimentado y lo ha vivido soy yo. Por eso es que le invito, hermano, a que usted entienda que si usted corrige, su vida va a poder realmente hacer las reformas que van a hacer que nuestro país y nuestra nación y la iglesia del Señor realmente se manifieste allá afuera.